Muy bien, chicos. En esta segunda parte lo que vamos a hacer es resolver 7 problemas para poder consolidar la teoría que se ha visto relacionado a fenómenos térmicos. Entonces, empezamos. Muy bien. Problema de fenómenos térmicos. Problema número 1. En este problema nos indica lo siguiente. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable, se tiene 300 gramos de agua a 5 grados Celsius. A dicho recipiente se introduce 500 gramos de una sustancia cuyo calor específico es de 0,2 calorías por gramo grado Celsius y una temperatura de 65 grados Celsius. Calcule la temperatura en el equilibrio térmico. La temperatura del equilibrio térmico. Bien, ahí tenemos las alternativas y vamos a darle solución. Antes de darle solución, quiero que notes aquí algo. Que viene a ser lo siguiente. Nos indican que el recipiente es de capacidad calorífica despreciable. ¿Qué significa eso? Significa justamente que ese recipiente va a ganar o va a perder muy poca cantidad de calor. Muy poca cantidad de calor. La cantidad de calor transferido es prácticamente nulo. Entonces no va a ser necesario considerar a dicho recipiente en nuestros cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, para un recipiente de capacidad calorífica despreciable, bueno, la capacidad calorífica es prácticamente cero, pues. Entonces no hay un calor involucrado para ese recipiente. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí tenemos, entonces vamos a considerar solamente el agua que se encuentra dentro del recipiente, los 300 gramos a una temperatura de 5 grados Celsius. Y también vamos a considerar el agua, la sustancia, ya los 500 gramos de esa sustancia de calor específico 0,2 calorías por grados Celsius, que se encuentra a la temperatura de 65. Vamos a considerar solamente esos dos, ¿ya? Solamente esos dos. Bien, entonces aquí tenemos el recipiente con agua y vamos a echar justamente esa sustancia en dicho recipiente. Tenemos agua, temperatura 5 grados Celsius, y la sustancia cuya temperatura es de 65. Y acá podemos observar que se echa esa sustancia a este recipiente, por lo tanto van a lograr el equilibrio térmico, ¿no? Vamos a tener aquí una temperatura de equilibrio que es justamente lo que nos están pidiendo en este problema. Aquí justamente la indicación, ¿no? Un recipiente de capacidad calorífica despreciable está elaborado de un material el cual presenta un calor específico muy bajo, un material aislante. De manera ideal, el calor específico de ese material es cero, de tal manera que no va a intervenir en la transferencia de calor, no va a intervenir en nuestros cálculos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, para poder ordenar toda esta información, todos los datos, es hacer un diagrama lineal. ¿Ya? Trata de hacerlo de esta manera los problemas. Vas a ordenar datos y va a ser más fácil identificar qué es lo que te pide y qué es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Entonces, aquí está nuestro diagrama lineal, una recta numérica de temperaturas, por así decirlo. Entonces, aquí voy a colocar el de menor temperatura y por acá el de mayor temperatura. Entonces, acá sería el agua a 5 grados Celsius, su calor específico es 1 y la masa también es 300 gramos. Ese dato en el problema. El calor específico 1, tú tienes que saberlo, ¿ya? Tú tienes que saberlo, no va a ser dato el calor específico del agua. Y cuando nos dicen agua, asumimos que se encuentra en la fase líquida. Por otro lado, tenemos acá la sustancia. Esta sustancia, cuya temperatura es de 65 grados Celsius. 65 grados Celsius. La masa de esa sustancia es 500 gramos, eso es dato. Y el calor específico también es dato. 0,2 calorías por gramo grado Celsius. Entonces, aquí estaría la temperatura de equilibrio. Esta sustancia de aquí, el agua, gana calor y la sustancia pierde calor, ¿no? En términos didácticos. Entonces, hasta lograr el equilibrio térmico. Y esta temperatura de equilibrio es lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Conservación de la energía. El calor ganado por uno tiene que ser el calor perdido por el otro, no hay de otra. Entonces, el calor ganado por el agua va a ser el calor perdido por la sustancia.
por conservación de la energía. Ahí tenemos. El calor ganado por el agua es un calor sensible. Por este motivo se va a determinar como calor específico masa por la variación de la temperatura. El calor perdido de la sustancia también es un calor sensible porque sirve solamente para cambiar la temperatura. Entonces sería calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Ahora, en la teoría te había dicho que esto lo vamos a considerar positivo. Por eso tenemos aquí el valor absoluto para evitar complicaciones con el signo. ¿Qué nos quedaría? Reemplazar calor específico del agua 1, masa 300, la variación de la temperatura sería temperatura de equilibrio menos 5. Por este lado tenemos calor específico 0,2, masa 500, y la variación de la temperatura en valor absoluto, 65 menos la temperatura de equilibrio. Tal como puedes ver. Acá se simplifica y ya sería cuestión de operar, porque aquí tenemos una ecuación, una sola incógnita, tú ya tienes que manejar este tipo de ecuaciones lineales después de todo. Entonces la temperatura de equilibrio, jovencito, nos estaría saliendo 20 grados Celsius y con eso la clave sería avioncito, ¿verdad? La clave sería avioncito. Y esa sería la solución para el primer problema. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces continuamos. Problema 2. En un vaso de vidrio se tiene 250 mililitros de agua a 25 grados Celsius. Determina el volumen de agua en mililitros a 75 grados Celsius, que se debe verter para que la temperatura en equilibrio térmico sea de 35 grados Celsius. Considere la capacidad calorífica del vaso, 50 calorías por grado Celsius. Entonces, para este caso, date cuenta que el vaso de vidrio ya no tiene capacidad calorífica despreciable. Date cuenta de eso. Para esta situación, sí vamos a tener, para este caso del vaso de vidrio, sí voy a tener su capacidad calorífica. Por lo tanto, el vaso de vidrio sí va a intervenir en nuestros cálculos energéticos. ¿Ya? Entonces sí va a intervenir en los cálculos. Hay que tener en cuenta eso. No es como en el caso anterior que era despreciable la capacidad calorífica. Era despreciable la capacidad calorífica. Muy bien, entonces veamos qué es lo que ocurre. Aquí lo que te había indicado, ¿no? Tener en cuenta que el recipiente, bueno, en este caso el vaso, presenta cierta capacidad calorífica, por lo tanto interviene en la transferencia de calor. Debido a que el inicio del vaso se encontraba a 25 grados Celsius, esta será su temperatura inicial, junto con el agua. Entonces, como el agua estaba a una temperatura de 25, se asume que el agua con el vaso ya se encuentran en equilibrio térmico. Por lo tanto, su temperatura sería de 25 para ambos. Para ambos. También debemos recordar que en 1 kilogramo de agua tenemos contenido 1 litro de agua. Esto solamente funciona para el agua en su fase líquida, ¿ya? Entonces, en 1 kilogramo de agua vamos a tener un volumen de 1 litro de agua. No son iguales estos dos, no son iguales, son magnitudes diferentes, ¿ya? Pero podemos dar una relación aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo 1 mililitro, me están dando aquí 250 mililitros, tengo que pasarlo primero a gramos. Entonces, 1 gramo va a ser equivalente, o en 1 gramo, perdón, tenemos 1 mililitro de agua. ¿Ya? En 1 gramo tenemos un volumen de 1 mililitro de agua. Esto solamente funciona con el agua, ojo, con el agua. Entonces, si yo tengo 250 mililitros de agua, esto de ahí me implica que vamos a tener 250 gramos de agua. Y eso es lo que va a ir en los cálculos. Vamos a ver. Realizamos el diagrama lineal de temperaturas, tal como puedes ver acá. Estamos graficando las temperaturas de menor a mayor, obviamente. Y decimos, a 25 grados Celsius tenemos dos cosas, agua y vaso, a 25 grados Celsius. La masa para el caso del agua es 250 gramos, este para el agua, 250 gramos, y su calor específico es 1 caloría por gramo grado Celsius. Para el caso del vaso,
Su capacidad calorífica es 50 calorías por grado Celsius. Este es para el caso del vaso. Ahora, pero me dicen que tenemos otra cantidad de agua que me están pidiendo el volumen. Y se encuentra a 75 grados Celsius. Ahí está. Temperatura 75 grados Celsius. La masa no la sabemos. Pero si te das cuenta, como es agua, bastaría obtener la masa en gramos para que con esta relación obtengamos el volumen en mililitros, ya que sería numéricamente igual. Por ejemplo, si la masa, mira, si la masa me sale, qué sé yo, 100 gramos, ya ponle 100 gramos. No estoy diciendo que lo sea. Entonces, de acá de manera inmediata puedo decir que el volumen de agua que me están pidiendo, viene el volumen, vendría a ser, para esta situación, 100 mililitros. ¿Ya? Vendría a ser 100 mililitros. Ah, profe, entonces la clave está en determinar la masa de agua a esta temperatura de 75 grados Celsius. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Muy bien, borramos esta parte. Yo no estoy diciendo que la masa sea de 100, por si acaso. Ya, por si acaso. Bien, entonces el calor específico del agua es 1 caloría por gramo grado Celsius. Y aquí tenemos, ¿no? Nuevamente, el calor ganado y el calor perdido van a ser iguales. Esto por equilibrio térmico, ¿ya? Por conservación de la energía. Y esta temperatura de equilibrio, te lo dan de dato, es igual a 35 grados Celsius. Vamos a hacer lo mismo que en el problema anterior, pero no te olvides que aquí hay que relacionar dos cosas. ¿Ya? El calor ganado va a ser por parte tanto del agua como del vaso. Y mire el dato que tenemos del vaso. Entonces, calor ganado es igual a calor perdido. ¿Quién gana calor? El agua y el vaso. Por eso se suman estos calores ganados. Y el calor perdido es por parte de el agua. El agua que se encuentra acá, pues, ¿no? Le han puesto sustancia. Bueno, reemplazamos por sus ecuaciones, porque son calores sensibles. Entonces, la cantidad de calor ganado por el agua sería calor específico masa por variación de la temperatura. La cantidad de calor ganado por el vaso sería capacidad calorífica por la variación de la temperatura. Profe, ¿por qué no pone calor específico? Porque te dan de dato la capacidad calorífica. Entonces, la cantidad de calor también se puede determinar como capacidad calorífica, acuérdate de eso. La cantidad de calor también se puede determinar como capacidad calorífica por la variación de la temperatura. ¿Ya? Por la variación de la temperatura. Acuérdate de ello. Acuérdate de ello. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es reemplazar simplemente los datos. Ahí está, todos los datos que tenemos. Te das cuenta que el calor específico del agua es 1, la masa 250, ahí está, es dato. Y la variación de la temperatura 35 menos 25. Para el vaso sería capacidad calorífica del vaso 50, variación de la temperatura 35 menos 25. Para el otro lado, calor específico del agua 1, la masa del agua, ¿ya? La masa del agua es M2 y la variación de la temperatura 75 menos 35. Operamos esto, jovencitos, y ya tenemos la masa M2 de 75 gramos. Muy bien. Y si tengo una masa de 75 gramos, acuérdate que el volumen viene a ser 75 mililitros. ¿Ya? Por esta relación entre masa y volumen. Por esta relación entre masa y volumen. Entonces, 75 gramos de agua. En 75 gramos de agua tenemos 75 mililitros. Y esa sería nuestra respuesta. La clave, barquito para este problema. Bien, chicos, esta sería la solución para este problema número 2. ¿Ya? Para este problema 2. Problema 3. En un calentador de equivalente en agua igual a 200 gramos, que está a 20 grados Celsius, se vierten 400 gramos de agua a 50 grados Celsius. Nos piden calcular la temperatura de equilibrio. Acá hay un término nuevo, relativamente nuevo, que es lo que nos están indicando,
justamente un calentador de equivalente en agua, igual a 200 gramos. ¿Qué significa eso, profe? ¿Qué significa eso? Muy bien. Decir que el equivalente en agua es de 200 gramos significa que esa sustancia, ese calentador, yo lo puedo reemplazar por 200 gramos de agua. Y voy a tener, bajo la misma variación de la temperatura, la misma cantidad de calor. Voy a tener la misma cantidad de calor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir colocando de esta manera. Nos piden determinar la temperatura de equilibrio. Y aquí tenemos, ¿no? El equivalente en agua es la masa de esta sustancia, del agua, que para fines térmicos reemplaza a otra sustancia, tal que al recibir la misma cantidad de calor, experimenta el mismo cambio de temperatura que la sustancia reemplazada. Entonces, la masa equivalente en agua se determina como el calor específico de la sustancia por la masa de la sustancia. Ya por la masa de la sustancia. Bien. Bueno, según lo planteado, sobre el calentador que se encuentra a 20 grados Celsius se le agrega una masa de agua a 50 grados Celsius. ¿Ya? ¿Cuánto de agua? 400 gramos, me dice. Pero con ese equivalente en agua, creo que ya puedo darle solución al problema sin dificultad. Ahora, como ya entiendo que es el equivalente en agua, bueno, grafico mi línea de temperatura. Ahí está, mi línea de temperatura. Y voy a colocar aquí las temperaturas, lo normal, ¿no? Las temperaturas de menor a mayor. Veamos, a 20 grados Celsius y a 50 grados Celsius. Tengo estas dos temperaturas. A 20 grados Celsius nosotros tenemos justamente el calentador y a 50 grados Celsius tenemos el agua, los 400 gramos de agua. Ahí está el calentador, no sabemos cuánta masa hay de ese calentador, no sabemos su calor específico, su capacidad calorífica, no lo sabemos. Pero ahora te vas a dar cuenta que no es necesario. Y tenemos para el caso del agua 400 gramos. Me pide la temperatura de equilibrio. Entonces, por conservación de la energía, el calor que gana este calentador va a ser el calor que pierde el agua. ¿Ya? Por conservación de la energía. Bueno, entonces calor ganado es igual a calor perdido. El calor ganado ya sabemos que es un calor sensible. Para el caso del calentador, sería el calor específico del calentador por la masa del calentador por la variación de la temperatura, que es temperatura de equilibrio menos 20. Y el calor perdido por parte del agua sería calor específico del agua, la masa de agua 400 y la variación de la temperatura 50 menos temperatura de equilibrio. Tal como puedes ver acá. Bueno, aquí tenemos para el recipiente. Este sería el calor sensible para el caso del recipiente. Podrías también reemplazarlo acá de frente, igual como se ha hecho los problemas anteriores. ¿Ya? Pero aquí date cuenta de esto, mira. Ahí está. Ah, que este calor específico del calentador por la masa del calentador no sería el equivalente en agua, no sería la masa equivalente en agua. Ah, ya este sería la masa equivalente en agua. O sea, todo esto de acá que se está colocando lo puedo reemplazar por 200, ¿verdad? Todo esto lo puedo reemplazar por 200. ¿De acuerdo? Claro, aquí debería decir calor específico del agua por la masa del agua, que reemplaza a esta masa de la sustancia. ¿Ya? Así debería decir, pero el calor específico, como es 1 para el agua, quedaría solamente con la masa de agua, ¿ya? Haciendo esa equivalencia. Muy bien. Entonces, esta sería la masa equivalente de agua, es el valor numérico, obviamente, y nos quedaría algo así. La masa que reemplaza de agua es 200, eso es dato en el problema, aquí está.
y la temperatura de equilibrio menos 20. Esa es la variación de la temperatura. ¿Ya? Esa es la variación de la temperatura. Bueno, por otro lado, para el agua que está perdiendo calor, su cantidad de calor sensible se determina como calor específico masa por variación de temperatura para el agua. Vamos reemplazando calor específico 1 masa 400 y variación de la temperatura 50 menos la temperatura de equilibrio. ¿Y cómo son estos dos? Iguales. Y ahí saldría efectivamente la temperatura de equilibrio. Una ecuación no solo incógnita y así sería cuestión simplemente de operar. Y la temperatura de equilibrio sería 40 grados Celsius. Y con eso la clave sería dedo, ¿no? Bien, esa sería la respuesta y solución para este problema número 3. Acá el detalle justamente de equivalente en agua, ¿no? El detalle del equivalente en agua. Lo que realmente debería decir en la ecuación, en esta ecuación, es calor específico del agua por la masa de agua que va a reemplazar a la masa de la sustancia, que bajo el mismo cambio de temperatura producen la misma cantidad de calor, que genera la misma cantidad de calor. ¿Ya? Entonces así nos estaría quedando. Pero como el calor específico del agua es 1, ahí está, ese es 1, entonces te quedaría solamente la relación que te han colocado acá. ¿Ya? Esa relación. Perfecto. Problema 4. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable, nuevamente capacidad calorífica despreciable, hay 100 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Nos piden calcular la cantidad de calor que es necesario suministrar para transformarlo en vapor a 100 grados Celsius. Ay, profe, ¿cómo es eso? Tenemos hielo a 0 grados Celsius, hielo, agua en su fase sólida. Y quiero pasarlo a vapor, profe, es un cambio de fase. Entonces tengo que analizarlo con calor de transformación. Claro, pero hay que seguir ciertos pasos. No puedes mandarte de frente del hielo en la fase sólida a vapor, a 100 grados Celsius. No se puede hacer eso. En un proceso, como tengo hielo en la fase sólida, lo primero que tiene que pasar es que el hielo se derrita completamente. Una vez que todo el hielo se ha derretido, recién empieza a cambiar la temperatura, empieza a incrementar la temperatura hasta 100 grados Celsius y ahí nuevamente empieza a transformarse. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces hay que seguir un proceso acá. Vamos planteando de esta manera. Entonces aquí tenemos un recipiente con cierta cantidad de hielo que me indican que 100 gramos. ¿Ya? Masa del hielo 100 gramos a 0 grados Celsius. Y se empieza a calentar. Por lo tanto, se va a derretir el hielo, de ahí pasa a la fase líquida y de ahí cambia a fase vapor. Al final vamos a tener 100 gramos de vapor, obviamente, porque todo el hielo se va a derretir y cambiaría su fase, ¿no? Para transformar el agua desde su fase sólida a la fase vapor, debe seguir ciertos procesos de transferencia de calor. ¿Cómo es eso? Vamos a realizar el diagrama de temperatura. Aquí tenemos la temperatura de 0 grados Celsius y de 100 grados Celsius. Entonces, a 0 grados Celsius tenemos hielo en fase sólida. ¿Cuántos? 100 gramos. Entonces, primero el hielo se tiene que derretir. El calor de transformación lo denotamos de esta forma, ¿no? Como una flechita hacia abajo cuando gana calor, cuando entra calor al sistema. Y una flechita hacia arriba cuando sale calor del sistema. Entonces aquí el hielo está ganando calor, está entrando calor al sistema. Para que el hielo se derrita, como está la temperatura de fusión, entonces este calor de frente va a hacer que se derrita el hielo poco a poco, hasta que todo el hielo se haya derretido, ahí recién empieza a aumentar la temperatura, hasta lograr la temperatura de ebullición, 100 grados Celsius. Una vez que llegue a esta temperatura, tiene que seguir absorbiendo calor si queremos vaporizar esa cantidad, esa masa de 100 gramos de hielo. Entonces, la cantidad de calor requerido para lograr eso va a ser la suma de estos calores. La cantidad de calor de transformación para la fusión del hielo, la cantidad de calor sensible para cambiar esta temperatura y la cantidad de calor de transformación para
la fase líquida a la fase vapor. ¿Ya? Entonces, podemos calcular todo de frente, o sea, colocarlo en una sola ecuación, o podemos calcularlo por separado. Bueno, aquí tenemos vapor, el calor latente de vaporización del vapor es de 540 calorías por gramo. Eso de ahí no va a ser dato en el problema, tú debes recordar, al igual que el calor latente de fusión para el agua. ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a hacer por partes y al final sumamos los tres que nos van a salir. El calor de transformación del hielo en líquido va a ser la masa de hielo por el calor latente de fusión del hielo. Reemplazamos, la masa de hielo vale 100, calor latente de fusión 80, reemplazamos y nos estaría saliendo 8000 calorías. Pero, profe, aquí está en kilocalorías. Ah, y entonces nosotros sabemos muy bien que cada 1000 es un kilo. Entonces aquí sería 8 kilocalorías. ¿Ves? 8 kilocalorías. Eso es lo que tenemos. Ahora, por otro lado, bueno, ese es el primer caso, ¿no? La primera parte. El calor sensible, eso ya sabemos cómo calcular, ¿no? El calor sensible sirve para elevar la temperatura de 0 a 100, pero ya se encuentra en la fase líquida porque todo el hielo se ha derretido. Entonces el calor sensible, jóvenes, va a ser el calor específico por la masa. Profe, ¿cuánta es la masa? Claro, 100 gramos, porque todo el hielo se ha derretido. Los 100 gramos de hielo está pasando a fase líquida por variación de la temperatura, que sería de 0 a 100, 100. Reemplazamos. Calor específico, como está en fase líquida, es 1. La masa de, del agua en la fase líquida es 100 y la variación de la temperatura 100 menos 0. Multiplicamos eso y nos estaría saliendo 10.000 calorías. Pero como tengo que pasarlo a kilocalorías, sería 10 kilocalorías. Ah, ya, profesor, entonces hasta ahí tengo 18 kilocalorías, profe. Me falta el calor de transformación para el segundo caso. Entonces sería un calor de transformación de líquido a vapor. De líquido a vapor. Y eso se determina como masa transformada por el calor latente de vaporización. Todo se está transformando, todos los 100 gramos se transforma y el calor latente de vaporización 540 lo reemplazamos y sería 50 kilocalorías. Y ahí ya tenemos los tres. ¿Y qué hacemos? Sumamos. Si sumamos, jovencitos, la cantidad de calor requerida para pasar 100 gramos de hielo a 100 gramos de vapor va a ser de 72 kilocalorías. Y con eso la respuesta sería casita, ¿no? La respuesta sería casita, tal como puedes ver acá, ¿ya? Esa sería la solución para el problema número 4. ¿Estamos bien? Espero que se esté entendiendo, ¿ya? Espero que se esté comprendiendo los primeros problemas también. Bien, jóvenes. Problema número 5. A ver, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, nuevamente ese término, ¿verdad? Ya sabemos que no vamos a considerar en nuestros cálculos a dicho recipiente. Se tiene 250 gramos de agua a 70 grados Celsius. Determine cuántos cubos de hielo a 0 grados Celsius se debe verter al recipiente para que la temperatura de equilibrio térmico sea de 20 grados Celsius. ¿Ya? Considere que un cubo de hielo presenta 25 gramos. Profe, ¿cuál es la idea acá? Bueno, si quiero saber cuántos cubitos de hielo hay, 3, 4, 5, 8, 9, 20, ¿ya? Bueno, igual no hay clave para 20, pero para saber la cantidad de cubitos necesito saber la masa de hielo que tenemos. Si yo averiguo eso, hago una pequeña regla de 3 y se acabó el problema. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que la masa de hielo eh, que interviene en el problema me salga 50 gramos. Regla de 3. Oye, en 25 gramos nosotros tenemos un cubito. Entonces, si hay 50 gramos, lógico, va a haber dos cubos, ¿no? Una regla de 3 y se acabó el asunto. Entonces, la clave para este problema está en determinar la masa de hielo, justamente. Está en determinar la masa de hielo. Entonces, nos vamos a enfocar en eso. ¿Ya? Nos vamos a enfocar en eso. Borramos esta parte.
Bien. Entonces, para determinar el número de cubos de hielo, como te digo, que se debe verter al recipiente, debemos determinar la masa total de hielo presente en la transferencia de calor. ¿Correcto? Además, debemos recordar que un recipiente de capacidad calorífica despreciable no interviene en la transferencia de calor. La cantidad de calor que absorbe o pierde es muy pequeña como para poder considerar. Realizando el diagrama lineal de temperatura, nuevamente nuestro diagrama lineal, por este lado tenemos cierta cantidad de hielo, que yo no sé cuánto es, ¿no? Aquí tenemos cierta masa de hielo a 0 grados Celsius. Ahí está, 0 grados Celsius. Cuya masa yo necesito averiguar. Aquí hielo, fase sólida, agua en fase sólida. Ojo, ojo, agua en fase sólida. Acuérdate de eso. No sé cuánta masa tenemos, necesito M1 para hacer mi RL3, ¿verdad? Y por este otro lado, al lado derecho, tenemos agua, 250 gramos de agua. En la fase líquida, porque mira la temperatura, 70 grados Celsius. Bueno, aquí me dan el calor latente de fusión, ahora sí. Agua, 70 grados Celsius. Y la masa de agua es 250 gramos. ¿Ya? 250 gramos. El calor específico del agua es 1, obviamente. Entonces aquí nosotros ya sabemos que este hielo va a empezar a ganar calor y el agua va a perder calor. La temperatura de equilibrio es de 20. Ahí está. Entonces, sigue un proceso, ¿ah? Sigue un proceso. Primero se tiene que fusionar el hielo, se tiene que derretir el hielo, ¿verdad? Entonces acá hay un calor de transformación. Una vez que todo el hielo se derrita, ahí recién va a cambiar la temperatura hasta 20 grados Celsius, que es la temperatura de equilibrio por dato de problema. Mientras que el agua que se encuentra a la derecha, 250 gramos, pierde calor, ¿ya? Pierde calor. ¿Estamos? Esta es la temperatura de equilibrio. Aplicamos conservación de la energía, calor ganado igual a calor perdido. Calor ganado por el hielo es igual a calor perdido por el agua. Y sería calor de fusión, calor de transformación para la fusión, más un calor sensible. ¿Ya? Vamos reemplazando. Bueno, calor de transformación sería la masa que se está transformando, que yo necesito, el M1, por el calor latente de fusión del hielo. El calor sensible es calor específico del agua por la masa de agua por la variación de la temperatura. Este es un calor sensible. Y Q sub 2 sería calor específico del agua, nuevamente, la masa de agua, que ese sí es dato, 250 gramos, por la variación de la temperatura. Para no complicarnos con los signos, valor absoluto. Reemplazamos los datos. Jóvenes, es una ecuación, una sola incógnita. Aquí nos sale M1. 125 gramos. 125 gramos. Por lo tanto, creo que ya sabes cuántos cubitos vamos a tener. Una regla de 3. Si un cubo tenemos para 25 gramos, ¿cuántos cubos habrá para 125 gramos? Para 125 gramos. Efectivamente sería 5 cubitos. Ahí está. El número de cubitos va a ser 5. Y con eso la clave sería C de casita, ¿no? Ahí está la clave casita. Muy bien, jovencitos. Entonces, esa sería la solución para este quinto problema. La solución para este quinto problema. ¿De acuerdo? Continuamos. Problema 6. ¿Qué tenemos por acá? ¿Desde qué altura debe dejarse caer un trozo de hielo que está a 0 grados Celsius para que al estrellarse contra el piso se derrita el 1% de su masa? Desprecie la fricción del aire y considere que el 50% del calor producido en el choque se disipa al piso y al ambiente. G igual a 10 y me dan la equivalencia entre el joule y caloría. Si observamos acá el hielo cuando se encuentra a esta altura respecto del piso, hay una energía potencial gravitatoria almacenada en el sistema hielo-tierra. Por lo tanto, cuando el hielo
impacta en el piso y no rebota, toda esa energía acumulada se va a transformar en una nueva forma de energía, que viene a ser el calor. Parte de ese calor será absorbido por el piso, parte de ese calor será absorbido por el ambiente y parte será absorbido por el bloque de hielo. Y como el hielo ya se encontraba a 0 grados Celsius, si absorbe calor, entonces ese calor ¿para qué va a servir? Para transformar el hielo, para fusionarlo, ¿verdad? Y el calor que absorbe el hielo vendría a ser el 50%. No por el dato, en el dato te dice que el 50% de calor producido por el choque se disipa al piso y al ambiente. Por lo tanto, el otro 50% tendrá que ser absorbido por este bloque, pues, por el bloque de hielo. ¿Me dejo entender? Muy bien. Y cuando absorbe ese 50% de energía, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, se va a derretir el hielo, pues. ¿Y cuánto se va a derretir, profesor? El 1% de su masa. El 1% de su masa. Ya más o menos, profe, como que voy entendiendo el problema. Vamos a plantearlo mejor. Aquí tenemos el bloque soltado a esta altura, la altura H, y es la altura a la que te están pidiendo en este problema, desde qué altura ha sido soltado ese bloque. La temperatura del bloque 0 grados Celsius. Aquí hay que despreciar el rozamiento con el aire. Hay que despreciar el rozamiento con el aire. Si no, se perdería durante la caída también, pues, ¿no? Claro, se perdería energía mecánica durante la caída. Pero bueno, entonces cuando impacta, acá se derrite el 1% de su masa. El 1% de su masa. Tal como podemos ver acá. La masa del hielo no lo sabemos, vamos a colocarlo como M mayúscula en kilogramos. Por lo tanto, la masa que se derrite, como es el 1%, sería M sobre 100 kilogramos. Esta es la masa que se derrite, ¿verdad? M sobre 100 kilogramos. Entonces, el 50% del calor producido por el choque se disipa entre el piso y el medio ambiente. Entonces, el hielo solamente va a absorber el 50% restante. ¿Y el 50% de qué energía? Obviamente de la energía que tenía el sistema al inicio. Bloque, tierra. El 50% de la energía mecánica. ¿Ya? Y esa sería la cantidad de calor que absorbe el hielo. Y esto no sería una cantidad de calor de transformación. Por lo tanto, no sería la masa transformada, o sea, estos M sobre 100, masa transformada, por el calor latente de fusión. ¿Ya? El hielo realiza MBCL, entonces la energía mecánica se conserva hasta el instante en que impacta en el piso. Bien, entonces esto sería 50%, la energía mecánica sería la gravitatoria, mg por h, ahí aparece h, ahí aparece h. Ten en cuenta que este m mayúscula se encuentra en kilogramos y todo esto, trabajándolo en el sistema internacional, estaría en joule. De ahí justamente la equivalencia, pues, ¿no? Porque este calor absorbido por el hielo lo vamos a determinar como un calor de transformación. Masa transformada por el calor latente de fusión del hielo. ¿Ya? En este caso sería la masa derretida, que sería M sobre 100. Pero acuérdate que está en kilogramos esa masa M mayúscula. Ahora, acá se ha multiplicado por 0,24 porque esta parte de la izquierda se va a encontrar en calorías. Entonces la parte de la derecha también tiene que estar en calorías. ¿Ya? Y nosotros sabemos que un joule equivale a 0,24 calorías. Por ese motivo se ha reemplazado acá. ¿Ya? Vamos reemplazando por aquí los datos que tenemos. Entonces, profe, ¿por qué ha puesto acá 1000 m sobre 100 de masa? Que la masa que se derrite no era m sobre 100. Sí, pero está en kilogramos. Y tú cuando utilizas esta ecuación, masa por el calor latente de fusión, la masa ¿cómo tiene que estar? Claro, pues, esta masa debe estar en gramos. En gramos. ¿Y esta masa cómo está? En kilogramos, ¿sí o no?
Entonces también tenemos que tener en cuenta esos valores para la masa. Entonces, como aquí yo tengo m en kilogramos, pasándola a gramos, por ese motivo se multiplica por 1000. Por ese motivo se multiplica por 1000. Bien. M ahora sí se va con toda confianza y ahí ya tenemos, jovencitos, la altura h. Ya resolviendo esto, h nos estaría quedando 66,666 metros, ¿no? Y la clave sería dedito. ¿Ya? La clave sería dedito. Bien, jovencitos, esa sería la solución para este problema número 6. Continuamos. Último problema. Veamos qué nos están informando por acá. Una esfera de cobre de 625 por 10 a la menos 6 metros cúbicos de volumen es soltada desde una altura de 186 metros. Al impactar en la arena, de todo el calor producido solamente absorbe esa esfera el 40% de todo el calor producido. O sea, toda la energía mecánica que tenía al inicio se va a transformar en calor y ese calor solamente el 40% lo absorbe la esfera. Y profe, ¿qué pasa con el otro porcentaje, con el 60%? Estaría siendo absorbido por el piso y por el medio que lo rodea. Nos piden calcular el aumento de volumen de la esfera. Te dan el coeficiente de dilatación lineal, el calor específico también de la esfera y la equivalencia del joule a calorías. Un problema parecido al anterior, para ser sincero, parecido al anterior. Solamente que en el anterior consideramos que el hielo se derretía, ¿sí o no? Pero en este caso, esta esfera no se va a derretir. Entonces, cuando gana calor, ese calor, aparte de que sirve para incrementar su temperatura, ¿ya? Y debido a ese incremento de temperatura, esa esfera va a incrementar su volumen, ¿ya? Y justamente es lo que te piden, el aumento de volumen. Ya, ¿y te acuerdas cómo era por dilatación el aumento de volumen? El incremento de volumen es igual a volumen inicial, que lo puedo relacionar porque tengo, para este caso, el volumen inicial, ¿no? 625 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, lo tengo, multiplicado por el coeficiente de dilatación volumétrico por el cambio de temperatura. Por el cambio de temperatura. Ya, profe, esto es lo que me están pidiendo. El volumen inicial lo tengo. Profesor, esto de acá también lo tengo porque tengo el coeficiente de dilatación lineal. Y tú sabes que el coeficiente de dilatación volumétrico es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Ya? Esto nos recordamos. Esto nos recordamos. Entonces yo ya tengo esto, yo ya tengo esto. Esto es lo que me están pidiendo. Y la variación de la temperatura, profe, eso me falta calcular. Ya, eso es lo que vamos a calcular ahora. Nos vamos a enfocar en determinar la variación de la temperatura y al final se reemplazaría en esta ecuación y con eso ya estaría resuelto nuestro problema. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué hacer más o menos. Muy bien, borramos esto. Perfecto. Resolución. Aquí tenemos la esfera que ha sido soltada, choque en la arena. La esfera ha sido soltada a una altura de 186 metros, por lo tanto, aquí vamos a tener una energía potencial gravitatoria que se va a transformar posteriormente en calor al momento de impactar en la arena. Ahí está, impacta en la arena, por lo tanto, debido a la cantidad de calor ganado por la esfera, va a incrementar su volumen. Esto de acá, por si acaso, no es volumen, ¿no? Es la velocidad final, no rebota esta esfera. Entonces aquí se presenta un cambio en la temperatura. Bien, la variación de volumen de la esfera, obviamente, y debido al incremento de temperatura, el volumen de la esfera se incrementa. Entonces, esta es la ecuación que tenemos y ya sabemos que necesitamos el incremento de temperatura. Volumen inicial, no tiene problema. Aquí lo han colocado en centímetros cúbicos. ¿Por qué, profe? Por la clave, básicamente, ¿no? Pues las claves están en centímetros cúbicos, solamente por eso.
También te había indicado que el coeficiente de dilatación volumétrico es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. O sea, sería 3 por 17 por 10 a la menos 6, porque esto es coeficiente de dilatación lineal. Ahí tenemos el coeficiente de dilatación volumétrico para el cobre, para la esfera. Eso hay que reemplazarlo acá, igual que el volumen. Y como te dije, nos faltaría básicamente la variación de la temperatura. Ahora, analizamos este 40% que es absorbido por la esfera, esa cantidad de calor. Entonces, para el impacto de la esfera en la arena se va a cumplir que el calor absorbido sería el 40% de calor disipado. Y la energía mecánica se habrá transformado en ese calor disipado. Conservación de la energía. Ese calor absorbido no va a permitir que la esfera se derrita, obviamente, ¿no? Se entiende que no está en una temperatura de fusión, por ejemplo. Entonces sería un calor sensible, solamente para incrementar la temperatura. Y este calor disipado, por conservación de la energía, sería la energía potencial. Hacemos de manera similar para el caso que el problema anterior. Aquí tenemos de la esfera la masa m en kilogramos. Aquí sería pasarlo a gramos, entonces por 1000 sería, y esta energía potencial la pasamos a calorías. ¿Ya? Ahí está. M kilogramos es equivalente a tener 1000 m gramos. Y aquí se va reemplazando. Calor específico por la masa, que es 1000 m, porque tengo que pasarlo a gramos, por la variación de la temperatura que necesito para resolver el problema. Porque esto está en calorías. Esto va a ser igual al 40%, 0,4, de la masa, que está en kilogramos, G que vale 10, y la altura, que es 186. Y esto está en Joule. Por lo tanto, esto lo paso a calorías con la equivalencia. Y reemplazo todos los datos ya de frente. Aquí las M también se van, ¿eh? ¿Ves? 0,24 calorías. Calor específico para este caso de la esfera te lo están dando 0,093. Reemplazamos, jóvenes, y la variación de la temperatura es 1,92 grados Celsius. Lo reemplazo en la ecuación 1 y se acabó este problema. Reemplaza, opera, muchachos, jovencitos. Y este sería el cambio de volumen. 0,0612 centímetros cúbicos. Y la clave sería dedito. Muy bien, chicos, este sería el último problema que nos sirve a nosotros para consolidar un poco la teoría que ya hemos revisado, o la teoría de fenómenos térmicos. Ya queda en ti seguir practicando, ¿verdad? Búsquense más ejemplos, más ejercicios, ¿no? Hagan sus consultas al profesor, que con mucho gusto los va a apoyar, les va a ayudar, ¿ya? Entonces, chicos, conmigo ya sería hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, cuídense y nos estamos viendo.